Rondón. Gracias, aplausos también para todos ustedes, para toda Venezuela, para todo mi equipo, para todos aquellos comprometidos con este maravilloso país, porque definitivamente nosotros tenemos muchas cosas pendientes por hacer y siempre exigimos derechos y hoy yo les quiero preguntar, ¿y sus deberes? ¿Usted ha cumplido con sus deberes como ciudadano? ¿Cuáles son los deberes ciudadanos? Hay gente que ni siquiera sabe y piensa que, bueno, Venezuela es solo de una persona y yo voy por aquí, hago lo que me da la gana, y yo soy motorizado y paso por donde me da la gana, y soy peatón y hago lo que me da la gana, y soy patrono o trabajador y hago lo que me da la gana. Eso no es así. Hay normas que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, a veces pensamos que toda la culpa es de otra persona, menos de uno. Y la necesaria reflexión de este año 2017 es cuál es tu responsabilidad con este país o con el caso en el cual estás involucrado. ¿Has cumplido con eso? Y es importante que pensemos qué es lo que nosotros estamos aportando para que nadie tenga que reclamar. Arroba se dicho piso bajo TV, arroba se dicho piso bajo Televen, arroba Moni Fernández en Twitter y arroba Moni Fernández con Z y luego una S en el Instagram. Señor director, estamos listos, así que adelante. Doctora Mónica, los derechos son para todas las personas. Doctora Mónica, yo también tengo derecho en esa casa. Están por acá José González. Buenas tardes, José. Buenas tardes, doctora Y Mónica. Jonathan Correa. Buenas tardes. Hola, Mónica. Jonathan, buenas tardes. José y Jonathan, cuénteme qué los trae por acá. Bueno, doctora, yo soy testigo hablé con mi cuñado, ¿verdad? Para venir, para que usted resuelva lo que está aconteciendo con mi cuñado. Él es el esposo de mi hermana. Y verdaderamente, oye, queremos que llegar a una solución. Entonces hemos venido para que usted nos ayude. ¿Y qué le pasa, Jonathan? Doctora, yo en el 2013 yo hice una opción compra-venta. ¿2000 qué? 13. 13, ok. Septiembre de 2013. Ujú. ¿Ok? Resulta y acontece que el dueño del inmueble en diciembre me da las llaves del inmueble. Posteriormente yo le doy una inicial a él. Hicimos un documento donde él recibe la inicial por un monto. Posteriormente pasó el 2014. Me dice que no podemos introducir el documento ante una entidad bancaria. Pero ya usted estaba viviendo en la casa. Sí. Ajá. En el diciembre de 2013 yo me mudé. Préstame la opción ¿Cómo de no, una vez. doctora? Ajá, se mudó. ¿Cuál Y es la acción? entonces, él le dijo que no podían introducir el documento. Supongo que usted iba a pedir un crédito. Sí, resulta ser que él salió diciendo que el inmueble no estaba liberado. Que tenía Ese- una hipoteca. Exacto. Ajá. Que- ¿Y usted eso no lo sabía? No. Ok. ¿Y Cuando él dice, no, yo te mantengo el precio, entonces? firmamos la opción compra-venta. ¿Otra vez? Sí. Pero ya va. Había una en 2013. Una Ajá, opción. que fue la misma. Ah, ok. Él nunca se firmó, fue en el 2014 se firmó. Ok, se firmó. Ok. Ajá. Resulta ser que pasó todo el 2014, resulta ser que pasaron los 90 días, marzo 2015, Ujú. ese crédito, la asesora me dice que no sé qué ha pasado, que no te han aprobado el crédito. Es primera vez que estoy ocupando un inmueble, desconozco del tiempo. Ujú. Entonces, el dueño de la casa, bueno, ya pasaron 90 días, ya el contrato Se venció. cumplió, ajá. Ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a fijar un nuevo precio. Ok, fijamos un precio por aquel entonces de 1 millón. Ujú. Pasado la semana, la abogada me dice que no podemos hacer el nuevo documento opción compra-venta, Claro. ya que Ese era el que estaba metido en el banco. el documento que él tiene del finiquito de la casa no es el que le pide el banco. ¿Cómo así? El registro de... Ajá. Démelo todo, por favor. Aquí vienen los problemas. Déjame ver esto mientras tanto. O sea, pregunto, desde febrero del 2013, cuando ustedes firman su primera... Diciembre de 2013. Ajá, exacto. Ya va, espérate un momento. ¿Dónde está esto? Jurisdicción del municipio de Los Guayos del estado Carabobo. O sea, ustedes son de Carabobo. Grabó Valencia. Tú firmaste esta solo por 90 días. Vencidos los 90, te aumentó el precio y tú lo aceptaste. Sí. Y firmaron otra, ¿o no? Solo el aumento de precio. Solo el precio, pero cuando la abogada me dice que el registro no lo tiene, por consiguiente no está liberado el inmueble todavía, para efecto legal no está liberado, transcurrieron desde marzo de 2014, perdón, hasta diciembre de 2015, marzo de 2015 hasta diciembre de 2015, él tiene el registro. Mira, aquí tengo el registro del banco, ahora sí vamos a negociar, que ahora sí puedo vender la casa. Ajá. Fijaron un precio elevado, el cual yo acordé.
Por, ¿ok? o sea, será el tercera tercer vez. precio. Ajá. ¿Tú Resulta- aceptaste? Sí. Resulta ser que cuando la fecha que se pautó para firmar en notaría el documento, el dueño nunca apareció. Ujú. Apareció fue en enero de 2016 con un nuevo precio. Ah, ¿y tú qué hiciste? ¿Volviste a aceptar? Y yo ahí le dije, no, papá, ya aquí no aguanto más. Debiste decir, ya no aguanto más desde el precio 1. Sí, exacto. Pero si a ti te gusta regalar tus reales, bueno, dale. Sí. Porque Pero que no la te abogada, podían cambiar la el abogada precio. que yo utilicé, cuando fijar el precio, la abogada en vez de ayudarme, lo que hizo fue, no, dale que el precio está bien. No, claro, como no lo tenía que pagar ella, era buenísimo. A mí también lo que no tengo que pagar yo me parece buenísimo. En el momento que tú tienes una opción de compra-venta de un vehículo, de un carro, de una casa, de lo que sea, hay unas condiciones. Y hay que ver quién cumple y quién no cumple, porque esto es un contrato. Dependiendo de qué suceda, es que tú negocias o no negocias, si aceptas unas nuevas condiciones o no. El problema es que la gente le ha ido perdiendo respeto a esto. Si tú tienes 90 días para hacer un trámite, punto número 1, ya todo el mundo tiene que saber que no siempre dentro de los 60 días prorrogables por 30, que dan 90, porque todas dicen lo mismo, no te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo a liberar hipoteca, no te va a dar tiempo a que te den las copias certificadas, no te va a dar tiempo a que salga el crédito, porque no hay ni peor desgracia aquí que el papeleo. De verdad, el papeleo. Nosotros con alguien nos debimos portar muy mal en la época de nuestros ancestros, que aquí en Venezuela sacar un papel es un calvario. Entonces, 90 días nunca van a alcanzar. Si él incumplió con darte los papeles, ¿por qué aceptaste un nuevo precio? Porque el documento se extravió. Esa fue una copia de la acción compraventa. El documento, el dueño de la casa extravió el documento. ¿Y tú no tenías una copia? Y la copia le faltaba la firma del abogado por firmarla y nunca me lo devolvieron. Que dice que ese supuestamente se fue en el banco. Cuando Claro. el banco se lo llevó para el crédito. Pero una de las cosas que yo te pregunto, ¿por qué no lo notariaste? ¿Por qué lo hiciste privado? Bueno, Entre ustedes dos nada más. Esto hay que notariarlo. Eso fue por una gestora por parte de él y por parte de mía, la misma gestora. Pero no lo notariaron. No. Ese es el primer error, porque ¿qué le da una notaría? Le da la fe pública de que ustedes dos hicieron un compromiso. Lógico, si se extravió el papel, ¿qué va a decir él? Yo nunca te ofrecí nada. Y en ese tiempo, ya ese precio. Luego te embolatan y vas y caes en una segunda opción. Sí, pero hay documentos donde él manifiesta que sí recibió la inicial. Ok, cuando llega el momento supuesto de firmar, en el 2015 fue eso, te quiere aumentar el precio en el 16, nuevamente. ¿Qué le dices tú? No. No, yo le dije que ya baste tanto fraude por parte de él. Ajá. Y bueno, él empezó a denunciarme por la LOGNA, porque tiene menor edad, y me hizo una denuncia ante Tsunami. Sí, pero eso es lo que me está enredando ahorita. ¿Por qué te llevaron para la Tsunami si tú lo que estabas discutiendo era un cumplimiento de un contrato? Él hizo una solicitud de avalúo para fijar el precio del inmueble. Sí, pero aquí veo otra cosa. Aquí, mira lo que ponen aquí. Solicitó la ratificación de lo planteado. No es planteado, es planteado lo que pusieron aquí. Vamos al receso. Imperdonable que en un documento de un abogado o de alguien que trabaje con entes públicos haya errores ortográficos. El otro día me conseguí una sentencia de, no voy a decir de quién, que decía admisión con C en vez de con S. Y eso viene de la universidad, donde los alumnos escriben homicidio sin H, aunque usted no lo cree. Eso es imperdonable. No, vamos al receso. Luego vemos qué pasó acá, porque tienes un procedimiento por la Tsunami y creo que esa no es la vía adecuada. Vamos a discutirlo al regreso del receso. Aunque este año estoy pensando en algunos sitios más extremos para mandar a los abogados así, porque el calvario ya me está pareciendo como poco. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. José trajo hasta acá a su cuñado Jonathan porque estás metido en una cosa bien confusa porque adquiriste una opción de compra-venta de una vivienda. Efectivamente, vives en esa vivienda. Diste un inicial que no me has dicho el monto. ¿Cuánto diste? 140.
¿De cuál de los tres precios? Del primero. Del primer De precio. ahí para acá no le he dado nada. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que fijaron precio? En enero del 2016. Diciembre 2015. ¿Qué precio te estaba pidiendo en ese momento? 2 millones, eran 3 millones y él me dedujo la inicial y llamé en 2.800.000. ¿Que tu precio 1 cuál era? 540. ¿Tu precio 2? 1 millón, ¿Y tu precio 3? 2.800.000, hasta ahí. Si seguimos así, nada guará. Ok. Fíjate una cosa, tú me estás dando acá un documento de una hipoteca y me estás dando 3 audiencias conciliatorias que hubo ante la Tsunavi o 2 audiencias conciliatorias ante la Tsunavi. Cuando él te lleva a la Tsunavi, te lleva para desocuparte. Sí. ¿Y qué dices tú en Alegando. ese momento? Él alega que yo estaba cuidando su hogar. ¿Ok? Que los 140.000 para él fue un alquiler. ¿Ok? Porque no había como demostrar que yo estaba ahí como opción compra-venta. Yo le dije, mira, para ahorita no hay problema, que no quiero entrar en detalle tener problemas con nadie. Tú me das el dinero que yo dejé de percibir, porque tú me quitaste el derecho de yo adquirir un inmueble en el 2013. Por eso pones estas facturas de cocina, Porque yo le cosas. hice una modificación, ¿ok? Cuando él fue con el ingeniero de Tsunavi a hacer el evalúo, ¿ok? Él, después de ese evalúo, él salió diciendo que ya no, que él no quiere vender la casa. Él ya quiere la casa porque la necesita. Ah, claro, Después que después se yo la le hice la acomodaste. modificación, Claro. hice toda la cocina. Él ya quiere el inmueble, que ya no quiere los reales. Él quiere que yo le desocupe lo antes posible. Es que fíjate que te estás metiendo en un problema, en mi opinión, jurídicamente muy mal asesorado. Porque cuando tú tienes esto en tu mano y yo te pregunto a ti, ¿por qué no pagaste la casa con el primer precio? Respóndeme eso. Vamos a pasearnos por ahí. ¿Por qué no pagaste el resto de la plata con el primer precio? Inclusive cuando yo le iba a dar, que él salió diciendo no, que ya se te venció el plazo, y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Yo vendo el carro y yo te doy los 400. No, él no quería los 400. Ok. Punto 1, entonces no fue que tú no cumpliste. No, por parte de requisitos ante la entidad bancaria, no. Yo estaba todo completo. ¿Por qué no se da la compraventa? ¿Por qué no te dan el crédito? Porque el documento todavía no está liberado. Exactamente. ¿De quién es la responsabilidad entonces? ¿Del que te está vendiendo, sí o no? Claro, yo le dije que eso no es imputable hacia mi persona. Ajá. Y la abogada que yo llevé en aquel entonces, que era mía, por parte de mía, resulta que se puso a favor de la otra abogada, porque la otra abogada lo manipuló. Para el Calvario. Aunque este año estoy pensando en algunos sitios más extremos para mandar a los abogados así. Porque el Calvario ya me está pareciendo como poco. Sabasnieve. No, porque es menos forzado, porque el Calvario de rodillas con las leyes en la cabeza tenía un peso, pero en casos como este hay que buscar más. Mira, yo te voy a decir clarito, chico, esa abogada te tiró a ti por un barranco y tú mismo te estás tirando por un barranco. ¿Por qué razón? Por ser débil. ¿Cómo es eso de que yo para evitar problemas voy a devolver la casa? No, pero yo le volví a casa cuando yo le pedí a él un dinero. Sí, pero fíjate que tú vas avanzando con un procedimiento ante la Tsunavi que no es el que corresponde. No, pues ese lo avanzó fue él, yo no. Pero Eso tú lo hizo él. fuiste. Exacto, fui. Pero para tú asistir. fuiste y además te dieron unas medidas de protección como ocupante. El punto no es si tú eres ocupante o eres inquilino o la plata era... No, el punto es que tú hiciste un contrato y ese contrato no se cumplió por culpa de él. Y tú tienes que ir a un tribunal y decirle a un tribunal, eso no fue culpa mía, compadre. Fue culpa de él. Por lo tanto, le exijo a este tribunal que declare que la opción de compraventa tiene válida al precio inicial que yo contraté con este señor. Y eso es lo que te voy a pagar, ni medio más. Pregunto, ¿cómo vas a adquirir un crédito cuando inmediatamente el banco va a decir, señores, esto está hipotecado? ¿Él te dijo que está hipotecado? No te lo dijo. Ya a partir de ahí, él está incumpliendo con tu opción de compraventa, porque te pone a ti un lapso de 90 días que vas a cumplir. Error tuyo también. Y error de todo el mundo que ha pasado por aquí y que pasa por allá por la oficina, por la Casa de los Abogados Solidarios. Si yo voy a comprar un inmueble, yo tengo que ir al registro. Yo. No es que te lo dé el vendedor, yo comprador. Uno va para el registro y dice, buena, quiero buscar el registro de esta casa que me están vendiendo, enséñame los libros. Y uno le pregunta al abogado revisor, al archivista, mire, eso no tiene ninguna prohibición. Compran casas de sucesiones, compran casas que tienen conflictos de divorcio, compran casas que tienen hasta 3 hipotecas y no se dan cuenta. Tú debiste ir para que se registro y decir, ah, mira chico, ¿cómo me vas a vender esto si esto tiene una hipoteca?
Lógico, lo descubre el banco, él mete un documento de liberación de hipoteca que no es. ¿De dónde era ese documento? ¿Documento de cuál? El de la liberación de la hipoteca. ¿De qué era? Si no era de esa casa, ¿de cuál casa era? No, de esa. Él la compró, él cuando adquirió la casa la compró por crédito hipotecario. Porque no te había dado la copia del registro. ¿Por qué no te da la copia del registro? Porque él sabe que tiene una liberación de hipoteca que no ha hecho y hasta tanto la liberación de hipoteca no se registre, no tiene validez. De 2013 y el registro lo tiene fue en noviembre de 2015. Ahí fue cuando salió con la calle diciendo que ahora quiere la casa. Ahí está tu prueba, mijo. Ahí está tu prueba. ¿Estás entendiendo? Si en el 2013 yo firmo contigo una opción de compra-venta y tú me entregas la copia certificada del registro en el 2015, ¿quién incumplió? Él. ¿De quién es la casa? Al precio que te la fijaron, tuyo. Muy mala asesoría, muy mala cabeza y muy pocas agallas, por no decir otras cosas. Vamos al receso. Te digo qué es lo que tú tienes que hacer, aunque mueras en el intento. Vamos al receso y hablamos de esto, por favor, pendientes con las opciones de compra-venta, abogados, pendientes con las cosas que hacen firmar y hacer. Enseguida lo comento. Tú te estás incumpliendo. Ahí el que debiste ponerte bruto fuiste tú y decir, yo así no te pago porque tú no has cumplido los requisitos. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Importantísimo este caso de José y Jonathan por una cosa fundamental. Jonathan, uno no abandona sus derechos nunca, porque cuando uno hace un negocio, ese negocio tiene unas condiciones y tú no puedes estar bailando al ritmo que te toque el otro porque el fregado vas a ser tú. Lógico, cuando él te fue a vender la casa en el 2013, era un precio y ahora ¿cuánto cuesta eso? Claro, ¿a qué juega el vivo bobo? Ah, bueno, ahorita que me la dejaste linda y bonita y ahorita cuesta 3 o cuesta 5, no te la vendo. ¿Y a qué juegas tú? No, yo entiendo que por mi parte hubo fallas. Ok, por eso estoy acá para... ¿Pero cuáles fallas? Fallan en aceptar y aceptando precios. Ah, claro, Ok. claro. El problema es que tú no firmaste nada de eso. No. Esta es la opción de compra-venta. Pregunta número 1. ¿Hubo una opción de compra-venta? Sí. ¿Se pudo pagar la totalidad del precio buscando el crédito hipotecario, que era lo que decía la opción de compra-venta? ¿Tú metiste todos tus papeles en el banco, sí o no? Sí. Sí. ¿Tú cumpliste, sí o no? ¿Por qué el banco no da el crédito? Por falta de requisitos. Faltan los papeles que necesitaba el otro señor. ¿Que le tenía que dártelos quién? El señor. El vendedor, que es el propietario. El banco dice, señores, tú tienes una hipoteca, yo no te puedo dar un crédito, lógico, porque esto está hipotecado a favor de otro. Tienes que traer la liberación de la hipoteca. Señor, usted está incumpliendo. Usted está incumpliendo. Ahí el que debiste ponerte bruto fuiste tú y decir, yo así no te pago porque tú no has cumplido los requisitos. Vuelves a negociar, vuelve a incumplir él con los requisitos. Entonces, en este momento, el que incumplió jurídicamente hablando, y tienes las pruebas para demostrarlo, fue él. Ni siquiera te tuvo que llevar a la Sunavi a hacer una audiencia conciliatoria. ¿Qué pasó con la Sunavi después de esto, de agosto de 2016? No, él habilitó la vía judicial, hasta el sol de hoy no me ha citado para el tribunal. Supuestamente él va a denunciar por tribunal para el desalojo. ¿Salió la resolución diciendo habilítese la vía judicial? Sí, está. Bueno, sigue esperando. Cuando te hagan buenas, desaloje. Te está salvando porque hay una decisión del Tribunal Supremo del 2015 que no la logramos levantar en el 2016 y que todavía está vigente, en la cual dice que están prohibidos los desalojos aún con sentencia judicial. Lo que tú tienes que meter es una acción de incumplimiento de contrato en contra de él. Si es lo que tú me estás contando aquí, si ahora después aparecen otras cosas que tú no me hayas contado o que jurídicamente no estén claras, según lo que tú me estás contando, esa casa es tuya al precio que se fijó el día número 1. Y no puedes dejar que te la arrebaten. Tú estás habitando legítimamente la casa porque él te dio la llave. Sí. O es que la gente es loca. Bueno, a veces sí. Y da llaves para que uno se meta en las casas de otro. Tú tienes las pruebas. ¿Cuándo dieron el registro? ¿Cuándo se liberó la hipoteca? Ahí está tu cronología. Jurídicamente, señores, para que lo entiendan,
Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que el derecho demuestre. Entonces, te has ido dejando llevar por un negocio que en este momento te digo, estás en desventaja jurídica, porque él ya habilitó la vía judicial. Y en la vía judicial, si se levanta la sentencia del TCJ, el que queda fregado eres tú porque te van a desalojar y no te van a reconocer ni siquiera los arreglos. ¿Sabes por qué? Porque te van a considerar un ocupante legítimo que hizo arreglos sin la autorización del propietario. Y te vas a quedar sin casa, sin plata, con los arreglos, él quedó en mejoría y tú como pajarito en grama, pero sin grama. ¿Por qué decides venir ahora acá? Cuéntame esa parte. No, bueno, el cuñado fue que me hizo la Propuesta. petición. Porque tú lo viste perdido, cuñado. No, parece que... Lo viste extraviado. No, lo que pasa es que yo he visto muchas cosas y muchas irregularidades hacia aquella persona, pues. Y yo digo al cuñado, cuñado, tú no tienes que firmar ningún documento. Porque desde el principio que tú firmaste una compra que de 540.000 bolívares y él viene con otro monte, no puede, porque el que falló fue él. Porque él no trajo el documento que él necesitaba para que él pudiera meter el papeleo en el banco. Entonces llegó, no, que dame 1 millón, después 2.800.000, después 5 millones. O sea, una falta de respeto. Y yo me molesté ese día y se lo dije. Usted creo que es un abusador. Claro, pero cuando tú llegas a ese conocimiento, que es un sentido común de que uno sabe que le están jugando kikiriwiki, que lo están engañando a uno, entonces uno dice, esto no es normal, tú a mí me estás fregando, y va, ¡cha! Y lo traduce en una acción jurídica. Demanda. Demanda. Yo le dije al cuñado un principio, también le dije, cuñado, yo sé que usted me voy hasta que un tribunal, hasta que, bueno, que el tribunal decida quién es el que va a ganar, quién es el que va a perder. Eso es. Eso se Pero llama no se- sentido común. No le demos el gusto de que después que usted... ¿Quién rellena gastó- el sentido común o el sentimiento de alguien que dice, a mí me están fregando, por no decir otra expresión, como dice Feli? ¿Quién lo llena? El derecho. Entonces tú le cuentas eso a un tribunal y el tribunal que decida. Vamos a ver si lo podemos acomodar. No te garantizo nada porque efectivamente él ya está en una vía judicial por desalojo. Yo voy a tratar de que mis abogados entiendan la estrategia de que yo lo que quiero es un incumplimiento del contrato por parte de él y que un tribunal obligue a que se te venda al precio del día 1 de la negociación. No me firmaste más nada, ¿verdad? Distinto a lo que me estás diciendo. Los 2.800, pero nunca llegamos a acuerdo, pues. Pero no firmaste nada, ¿no? ¿De compraventa no? Solo esto. Sí, Seguro, ¿no? ¿Me lo juras por tu madre? sí, Respuesta definitiva. sí. No hay comodines, hijo. No vaya a ser que me hagan como que, ay, yo firmé eso, pero yo no sabía, no me acordaba. Si es así, hay todavía algo que hacer. Espero que sí. Vamos a designar al doctor Gustavo Castillo, mi nuevo abogado solidario, que se incorpora al grupo de los abogados de Valencia, a ver si estamos a tiempo de hacer una acción donde seas tú el demandante y podamos recuperarte el inmueble. Darle las gracias al cuñado por espabilarte. Por favor. Tú no vas a ser esos abogados, ¿no? Claro que no. Miren, estudiantes de Derecho, abogados, gracias por verme. Mucha gente está estudiando Derecho, hay gente que se está graduando gracias al programa porque empezaron hace 5 años, que es lo que tenemos al aire. Yo eso se lo agradezco muchísimo. Pero no se trata de ser abogado, se trata de ser el mejor abogado. Y es allí la diferencia. Si usted no sabe de un caso, sea honesto, consúltele a un compañero que sepa, llame a alguien que tenga la opción, no arriesgue los derechos de un cliente por una mala estrategia jurídica. En la universidad no se aprende todo, las cosas se aprenden realmente en la práctica. Vamos a irnos al receso, y luego vemos el siguiente caso. Si usted dice que nosotros perdimos, no tenemos que conversar. Entonces, escucha. No, yo soy de esa posición de que perdieron, Claro. perdieron. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Ya estamos de nuevo de regreso, vamos a ver el segundo caso, por favor. Doctora Mónica, deseo que desaloje en mi casa. Buenas tardes, señor Ramón Pescoso, ¿cómo está usted? Exactamente, sí, señor. Qué bueno, Ramón, no creo que esté muy bien, porque por aquí en la ficha me pone una información. Usted tiene 16 años con este conflicto que lo trajo hasta acá. 16 años, doctora, y ya iremos para 17 años en este problema que tenemos aquí. ¿Y cómo es eso? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata el caso? Bueno, se trata de lo siguiente. Nosotros recibimos una herencia de parte de mi madre, de una casa en el Valle, ciudad del Distrito Capital, cuya casa
se la vendimos a unas personas con una opción de compra-venta. Ajá. Estas personas se encontraban muy necesitadas y en ese entonces, en el año 2001, que fue la negociación, la casa estaba desocupada y por el peligro de que no la fueran a invadir, que estaba en eso de moda en ese entonces, y esto es en un barrio más o menos ahí en Caracas, decidimos venderla y Ya habían con- hecho la sucesión cuando Sí. decidieron venderla. sí, claro, ya habíamos hecho todo lo que es con respecto legalmente Ajá. a los trámites con el SENAI y con todas esas cosas, ¿no? Ahora sucede que estas personas, personas humildes, según se presentaron en ese entonces, le dimos unas facilidades De pago. de pago. Ujú. Hicimos una opción de compra-venta donde la casa se valoró, o sea, nosotros mismos en 18 millones de bolívares de aquel entonces, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto? Esa casa tiene local comercial Ajá. y estábamos vendiéndola a un precio, primero por sentidos de humanidad con las personas que le vimos que necesitaban eso. Cada uno de nosotros tenía sus diferentes casas, ¿verdad? ¿Conocían a esas personas o no? No, empezamos a conversar con ellos y entonces realmente vimos la necesidad que ellos tenían y optamos por venderles, pues. ¿Y cuáles fueron las condiciones de la opción? Bueno, la ¿O opción fue de una compra-venta, venta? Porque una cosa es una opción de compraventa, como justo sucedió en el caso anterior, y otra cosa es, yo te la vendí y tú me la pagas por plazo. no, es una opción de compra-venta notariada. Ah, ¿la inclusive. tiene allí? Sí, aquí tengo no solamente la opción de compra-venta, sino ¿Qué pasó cuando hicieron la promesa de pago? ¿Cuánto dieron adelante? ¿Cuánto faltaba? ellos dieron 4.000 bolívares Ajá. de primer pago. A los 60 días deben de pagar 6 millones, perdón, 4 millones y 6 millones de aquel entonces. Para completar 10, Sí, que y iban de- a quedar entonces 8 millones Y de al aquel final momento. quedan 8 millones de bolívares, que eran los 90 días siguientes. De manera que eran 150 días hábiles desde el momento en que pagaran la inicial hasta el último momento de cerrar Ok. el ¿En último qué pago. fecha se cumplían esos 150 días hábiles? ¿En qué fecha? ¿Para qué momentos ya se acababan los plazos de cumplir con el contrato? Esto fue vendido en octubre Ah, présteme el contrato. y opción de- terminaría en marzo. Deme los papeles. Octubre de 2001, Gracias. ¿no? Número uno. Ahí fue cuando le dieron 4.000. Sí. A los 6 meses iban a completar. A los Perdón, 6 meses, no, a los 60 A los días. 60 días, 6 millones. Sí. Y luego 90 poste- días. Exactamente. Ok. Ya estoy viendo acá lo que hicieron, está bien. ¿Qué pasó cuando llegó ese tiempo? Ellos no cumplieron. Yo supongo que ustedes exigieron el cumplimiento del pago. Ellos pagaron la inicial y como había una caución dentro del contrato de compra-venta, donde la persona que incumpliera, o ellos perdían los 4 millones que habían dado original, o nosotros debíamos devolverle los 4 millones más 4 millones más si no, Si era por causa de ustedes. si era por causa nuestra. Cuando ellos, después que pagaron los 4 millones, cuando se iban a vencer los 6 millones del siguiente pago, ellos se nos presentaron con la idea de que querían habitar la casa, porque habían hecho... Ah, eso era una pregunta importante. Ellos no habían habitado todavía la casa. No, la casa está desocupada porque el contrato era que hasta que no terminaran de pagar, entonces ellos no iban a usar el bien. Ok. Ocurrió que antes de cumplir cuando se iba a vencer los 6 millones del segundo pago, se presentaron que ellos tenían la necesidad imperiosa de habitar la casa. Y se lo permitieron. Sí, yo me opuse, pero mis hermanos, porque somos 3 hermanos, uno son mayores que yo, somos 3 personas de tercera edad, ellos se metieron y después que se metieron, entonces vino el incumplimiento del tercer pago. Que precisamente eso los lleva a ustedes a tribunales, donde ustedes piden que se declare resuelto el contrato. Y por lo que yo estoy viendo acá, que es por lo menos lo que tengo sobre el escritorio, ustedes ganan en primera instancia. Correcto, Les dan la razón, correcto. ¿ok? Que es la sentencia que tengo acá. Se declara con lugar la demanda por resolución de opción de compra-venta, se declaró resuelto el contrato y, por supuesto, en consecuencia, supongo yo que aquí está, cantidad de 4 millones de bolívares por indemnización, más los intereses devengados sobre los 8 millones de bolívares, ¿ok? Se declaró sin lugar la reconvención que ellos hicieron, pero después llegaron a segunda instancia. Sí, eso ocurrió porque en esa sentencia que dictó el juez, no solamente
como había una caución dentro del contrato de compra-venta, el juez dictaminó que no solamente perdían los 4 millones, sino que también tenían que pagar 4 millones más por daños y perjuicios, algo así. Lo que realmente motivó, No se le había pedido sí, lo que creo que motivó a que ellos hicieran apelación. una apelación, Bueno, al final apelan porque no estaban de acuerdo con el fallo que les da la razón a ustedes. indudablemente. Ahora viene la otra parte de la historia. Contra ustedes se dicta una decisión que anula esa decisión de primera instancia. Correcto. Por lo tanto, cuando un juez superior anula la decisión de un juez de primera instancia, volvemos a la primera instancia desde cero, sin lugar, el recurso de casación. Sí, pero sucede... Usted perdió en el Tribunal Supremo, en aquel momento, o ya por era 2010, ya era el Tribunal Supremo. ¿Qué pasó después? que después hubo otra vez una contrademanda porque el doctor que me estaba asistiendo Ajá. se dio cuenta de que la sentencia que había dado casación, lo que era bueno, según me dijo él, porque él murió, lo que era bueno para el pavo era bueno para la pava, pues en la palabra que nosotros decimos. Entonces había un argumento allí que no fue considerado como en la primera oportunidad. Y eso dio lugar a que él, que era un hombre muy ducho en estas cosas, y que quería hacer una ¿cómo te digo? Una revisión de sentencia en Sí, casación. pero las Y para hacer revisiones una de revisión de sentencia, sentencia de casación, según claro, esto, pero eso tenía que tendría estar que ir- muy seguro. claro, Sí. y no le dieron la razón, porque No, esto no, fue sí. a ejecución de un tribunal. No se llegó a hacer, porque Claro. cuando él me pidió los poderes para poder hacer eso, porque con los poderes que tenía no era suficiente para llegar a la sentencia de casación, A la revisión. la revisión de sentencia, él estaba seguro de que lo podía hacer, porque él estaba muy consciente. Ok, pero eso ya no existe. Y si ya no existe, ya no se puede hacer. Cuando hay una sentencia, es una sentencia. O hay recursos contra la sentencia o no hay recursos contra la sentencia. Hay recursos ordinarios y hay recursos extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Los que normalmente se usan contra una decisión. Los extraordinarios son mucho más forzados. Por ejemplo, un recurso de revisión contra una sentencia de casación civil en la sala constitucional no es solo extraordinario, es ultraterrestre, porque casi nunca ocurre a menos que haya una violación grave de derechos humanos de manera directa. El punto es que cuando usted recibe el no en el superior, no le aceptan el recurso de casación, eso va a primera instancia y primera instancia le dice, tiene que cumplir con lo que dijo el superior. Ya ustedes ahí estaban perdidos en su pretensión. Ya un acuerdo es si el otro quería, porque el otro en tal Doctora, caso debió completar el pago. cuando el doctor dijo, nosotros queríamos hacerle la acotación de que la sentencia que había no era una sentencia totalmente firme, que había que deberían estar en una de las partes de la sentencia. Eso fue tratado, pero cuando nos sentamos, que ellos dijeron eso, mi abogado le dijo, bueno, si usted dice que nosotros perdimos, no tenemos que conversar. Entonces, escucha. No, yo soy de esa posición de que perdieron, Claro. perdieron. No, Mi pero espera un pregunta momentico, es, pero lo que después que este le quería tribunal referir, ordenó, doctora. ya va, momento, Sí. después que este tribunal ordenó que ustedes voluntariamente ejecutaran el fallo, ¿en dónde estamos jurídicamente en Esta este momento? sentencia es la última del expediente Ajá. donde anula la resolución del contrato. Yo quería hacerle una acotación. Pero ¿en qué estatus estamos? ¿Ellos terminaron de pagar? ¿No No, terminaron el de estatus que ellos tienen ahorita Ajá. es de ocupantes. Quiero saber dónde estamos ahorita. Sí, bueno, Porque jurídicamente, según lo que usted me está contando aquí, ganó en primera, perdió en segunda, no le admitieron casación y le ordenaron una ejecución del fallo sí, en su pero eso contra. fueron anuladas esas sentencias. ¿Dónde está eso? Están allí, en la documentación, si usted la sigue revisando, la sentencia del año 2000, de noviembre del 2009 fue anulada, incluyendo esa que usted tiene, la última, esa cortica que tiene allí, la deja anulada. Vamos porque al esa receso a ver fue si yo sometida veo a una esa carta otra costa. que lo salva a usted, porque Sí, sí. vamos a ver, 2006, esto está en orden, 2014, 2011. Vamos a ver, vamos un momento al receso mientras yo reviso esto. Cuidado con lo que hacemos con los recursos. Enseguida al receso lo vemos. Qué De pago. casualidad, dos casos el mismo día de una cosa tan horrorosa como esta. En eso Porque estamos- en el otro caso fue cumplimiento del contrato, porque el señor sí cumplió en el caso anterior. Se ha dicho.
Estás viendo Se ha dicho. Bien, estoy viendo el caso del señor Ramón. Usted tiene un montón de años en esto, casi 17 años. 16, pues, para 17. 16, 17 años, pero es porque esto ha subido a un tribunal, ha ido a otro, se ha ido a la casación, bajó, subió. ¿Te gusta civil? No, ¿Viste? A mí tampoco. quiero penal. Penal es lo mejor, ¿verdad? Claro. Sí, ahí los lapsos por lo menos están un poco más cerca de esto. Yo revisé todos los documentos y haciendo pues un poco un resumen de esto, usted ganó, como no, en primera instancia, usted y sus hermanos, en el año 2005. Es esta sentencia. Ustedes le dijeron, tienen razón, anúlese el contrato de compraventa porque esos señores no habían terminado de pagar. Luego esto va a un tribunal superior. En noviembre del 2009 ustedes pierden y anulan esta sentencia. Exacto. Ustedes anuncian casación y se declaró sin lugar la casación, vuelve al tribunal, en este se les ordena en el 2011 que ejecuten voluntariamente lo que dio el Tribunal Superior porque quedó firme, correcto. Y usted supongo que me está hablando de este auto del 2014. Exacto. Pero aquí no se está discutiendo si la resolución del contrato es válida o no. Aquí lo que se discutió fue ese poquito de más al cual condenó el otro tribunal, pero no la ejecución del fallo en cuanto al resto del asunto, solo en cuanto al punto número 4 de la decisión, solamente, no del resto de la nulidad del contrato. Primero, segundo, tercero y cuarto. Se condena en costas generales. Seguramente ellos estaban pidiendo una indemnización adicional. Y eso fue lo que este tribunal declaró que no, pero no anula la decisión del Pero superior. la sentencia del año, de noviembre del año 2009, ahí aparece como, fíjense que ahí lo dice, Dice que, la sentencia del año 2009, aquí está, es no, esta. en la última. Esto es un auto simplemente que discute sobre el punto número 4 de una sentencia que le quitó la razón a usted, no sobre el fondo del asunto, sobre los gastos o costas judiciales más la indemnización que establecía el contrato de compraventa, no sobre el fondo. El fondo es que usted perdió. Yo estuve en el colegio de abogados y el estatus que queda allí, según lo que ellos me indicaron, Ajá. es que ellos son ocupantes, porque no terminaron de pagar la sentencia, según esto, quedaba en el estatus anterior. Lo que se anuló fue la resolución del contrato, que es lo que nosotros perdemos. Claro, ellos le siguen debiendo la plata. Pero nosotros seguimos siendo, eso es lo que le Claro. quería, nosotros seguimos siendo propietarios de la casa. Claro, precisamente, por eso es que quizá lo que no debieron pedir fue resolución del contrato, sino incumplimiento del contrato. Claro, por falta Qué de pago. casualidad, dos casos el mismo día de una cosa tan horrorosa como esta. En eso Porque estamos- en el otro caso fue cumplimiento del contrato, porque el señor sí cumplió en el caso anterior. En el caso de ustedes, ellos no pagaron dentro No del pagaron, lapso. y debimos haberlo mandado por deuda. Claro, pero ni siquiera por deuda de bolívares, porque todavía estaban en el lapso de la compraventa, Pero en los el lapso del momentos actuales, contrato. doctora, en los momentos actuales, que es precisamente En lo los que momentos la- actuales está, no se cumplió la sentencia, ellos siguen ocupando el inmueble y no les terminaron de pagar. O sea, Ellos no son- tienen título de propiedad. ¿En qué fase estamos? En que ellos están en la casa, el contrato de compraventa no se anuló, porque eso fue un error en mi opinión, humilde opinión, pasar 16 años anulando un contrato. ¿A mí me interesa anular el contrato de compraventa? No. ¿Qué me interesa a mí? Demostrar, no me pagaste, devuélveme mi casa, toma los reales que decía el contrato. Aquí se trata de algo básico en derecho, que es, ¿cuál es mi situación jurídica? ¿Cuál era la situación jurídica cuando pasó lo que pasó? ¿Y en qué se tradujo lo que pasó con relación al tiempo? Ahí está la clave de la respuesta de esto y no hay que ser muy brillante. No la quiero decir hasta que yo no eche números y calcule cosas, porque tengo una sentencia de 2009 y tengo un auto de 2014 y estamos empezando 2017, ¿está claro? Eso significaría que quizá el tiempo, que es tan nefasto y tan duro, quizá todavía se puede hacer algo, más allá de que son ocupantes legítimos o no. Como le dije al caso anterior, depende, porque aquí lo que hay es una opción de compraventa que no se cumplió. No anularon el contrato. Si no anularon el contrato, estamos en la opción de compraventa.
Si no cumpliste con la opción de compraventa, ¿en qué estamos? ¿En qué fase estamos? ¿Hay una deuda en bolívares o hay un incumplimiento de contrato? Pero hay un Esa es la clave. Hay un detalle, doctora. Ah, que sí, a mí se hay me muchos olvidó, me ha detalles. pasado. Parece que uno de mis hermanos pidió en una oportunidad un dinero. ¿Hipotecó la casa? No, hipoteco no. Pidió como fueron 200.000 bolívares a cuenta de la liquidación de la casa. O sea, como eso se iba cuando terminaran de pagar. Pero no se constituyó ninguna hipoteca. No O estamos sea, en hipoteca. él pidió fiado y empeñó la casa. Él Pues. lo que pidió fue algo en el momento determinado para pagar alguna cosa y como él tenía una indemnización cuando tuviera la casa, en el momento que se finiquitara de buena fe el pago, que era en el momento en que ellos pagaran, se actualizaban pues, los documentos a nombre de ellos, ¿verdad? Y en ese momento cuando pagaran los 8 millones se iban a descontar los 200.000 de eso. Entonces eso cambió el estatus de la opción. Si él constituyó lo que se llama una garantía real sobre la casa, No, fue un recibo. eso es un crédito. Bueno, pero por crédito ilícito, y nosotros no estamos tampoco consultados en ese aspecto, ¿no? Claro, Bueno, pero... no sabíamos pues que eso había ocurrido. Sí, bueno, eso es otra cosa porque eso puede ser inválido, pues, mientras que no haya una medida de prohibición de enajenar y gravar, ustedes siguen teniendo los titulares del inmueble, pero los más interesados en que esto se resuelva son inclusive los ocupantes de la casa. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a adquirir un título de propiedad hasta tanto no se solvente el fondo de esto. Aquí, desde lo que está acá, se pasaron un montón de años discutiendo por algo que en mi opinión no era lo principal. En mi opinión no era lo principal. Hay una estrategia jurídica que pudo ser más efectiva, con menos tiempo, dejando las cosas como en buen derecho debió ser. Sí, lo que pasa es que mi hermano está muy mayor, uno 91 años. El otro Sí, tiene pero esto es una cuestión también de entonces abogado. yo también, tú sabes, llegué a un momento que Necesito yo lo dejé que eso así un poquito. ok. Necesito la decisión del tribunal ejecutor o lo que sea del expediente del tribunal ejecutor. Yo tengo que leerlo con estos ojos. Ni siquiera lo voy a leer yo. Nosotros somos penalistas. Lo va a leer la doctora Teresa Borges, que es experta en esto. Y en mi opinión, hay unos cálculos de tiempo que tenemos que hacer para ver en cuál escenario jurídico nos colocamos. Si en un incumplimiento, si en una deuda en un bolívares o si en una prescripción. Una de ellas no me gusta mucho, la otra tampoco, pero bueno, vamos a ver jurídicamente, según ese documento, cuál es la más factible, ¿está claro? Yo acepto la solicitud y de todas maneras se lo mandamos a la doctora Teresa. Muchas gracias, doctora. Por favor, Hazme un resumen. después. Hazme un resumen ya. Civil y procesal civil es bien complicado, ¿oyeron? Hay gente que a él le encanta esta materia, pero es una materia de especialización. Con eso quiero decirles, porque justo los dos casos de hoy tuvieron mucha relación con el tema civil, de contrato, si se cumple el contrato, si no se cumple, cuándo se resuelve, cuándo se incumple, cuándo se ejecuta. Esas cosas no las puede hacer cualquier abogado. Tenemos que saber bien cuál es el escenario jurídico en el cual nos estamos basando para poder proceder de una manera eficiente y no hacer perder el tiempo de las cosas que tratamos. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, Dios me los bendiga. Chao, chao, gracias.